Muy buenas noches a quienes están en directo en esta clase y a quienes la siguen en diferido por el canal de YouTube. Hoy tendremos la sesión número 7 de nuestro curso de Historia del Cristianismo. Y como ven, inicialmente tenemos un mapa sobre el cual aparecen los nombres. No se pueden ver porque la diapositiva era muy pequeña, la foto, y al engrandecerla es peor, donde podemos ver el origen de varios de los que serán denominados padres de la iglesia, que será lo que estaremos estudiando el día de hoy. Como ven, encontramos a muchos de ellos localizados en Francia, en lo que hoy es Francia, Alemania, sur de Alemania, Suiza, Italia, norte del África. Acuérdense que toda esta parte del norte estuvo fuertemente cristianizada, y no digamos en la parte del oriente, donde hay una gran cantidad de padres cuyo origen es en estas localidades que pueden ver en el mapa. Dicho esto, arrancamos, pues. Tenemos entonces, como les he dicho, nuestra sesión número 7, y estudiaremos dos grupos, que son los apologetas y los padres de la iglesia. Hoy nos vamos a complicar un poquito. Primero porque voy a utilizar textos de Fresel citados, copiados literalmente del libro, porque me volvió a suceder lo de la vez anterior. Son tan buenos los textos como para quitarles, digamos, elementos fundamentales que recoge el autor. Y por el otro lado, prácticamente en la clase de hoy empezaremos a ver cómo se empieza a construir el discurso teológico. Cuando avancemos, se darán cuenta que la idea, la frase socorrida, el estereotipo que solemos a veces también repetir, que el catolicismo fue fundado por Constantino, se desmonta con estos datos, con estas fuentes que vamos a analizar la noche de hoy. Verán cómo a partir de estos siglos se empieza a construir todo ese discurso. Prácticamente estamos en eso, en la construcción del discurso. También la construcción de imaginarios tan importantes, y donde se van determinando los factores que van a caracterizar la doctrina cristiana en general, y que van a quedar conservados en el catolicismo y en las diversas iglesias ortodoxas, que son las dos tradiciones que van a conservar el trabajo de los apologetas y los padres de la iglesia. Bien, entonces, los primeros apologetas cristianos. Los apologetas cristianos del siglo II se van a dedicar a la defensa literaria del cristianismo. Es decir, son personas que se dedican a escribir para defender al cristianismo desde un punto no tanto bíblico, lo voy a decir así, sino utilizando discursos filosóficos, porque sus textos están dirigidos no a los cristianos, sino a los pensadores paganos. Vamos a seguir utilizando esa categoría para entendernos, que es la categoría clásica. Son debates de un punto de vista académico, por decirlo de una forma, que se van a establecer en esa defensa literaria del cristianismo. Para el siglo II ya tenemos a una iglesia establecida. Iglesia viene del nombre griego eclesia. Como pueden ver, el griego tiene mucha influencia en la manera en que se van construyendo las categorías que se utilizan, que es reunión, eso es como, para decirlo de una manera aproximada al castellano. Y entonces, derivado de ahí, viene el término latino, que es eclesia, y que luego pasa al castellano como iglesia. La iglesia es entendida para este periodo, ya que lo van a estar desarrollando estos apologetas, como la comunidad de los creyentes de Jesucristo.
¿ya? O sea, no es tanto el edificio, que al final, como analogía, se va a, digamos, a traspolar este término al edificio, sino a los congregados, a las congregadas en esas edificaciones. Esas son las iglesias. Y además, cada una de las ciudades es una iglesia, cuya cabeza es un obispo. De ahí deriva lo que todavía se conoce en la actualidad de las iglesias particulares. Cada iglesia con un obispo es una iglesia particular. Dentro del cristianismo católico, esas iglesias particulares van a estar unidas en la persona del Papa, ¿ya? Que es como el superior, digamos, de todas estas iglesias. Hoy también iremos analizando cómo se empieza a formular esa teoría, que todavía en la actualidad tiene muchísima fuerza. Con esto también les desmonto otra idea que suele repetirse al afirmar que los conceptos autoritarios para la definición del Papa en su función es medieval. Los teólogos medievales lo que van a hacer es afinar esta teoría, pero su construcción data de este periodo, del siglo II, que es cuando empezamos a encontrar ya textos donde nos hablan de esa primacía de Pedro. Vuelvo a recalcar lo que les decía hace unos minutos. Es el momento cuando se empiezan entonces a formular esos imaginarios que van a tener tanta fuerza y tal magnitud que todavía hoy en el siglo XXI pues siguen vigentes. Entonces, al ser ya una institución con muchos adeptos, con personajes que ya no es solo los marineros, las campesinas, los campesinos, las comerciantes, los comerciantes, sino ya estamos llegando a personas intelectuales, entonces ya no podía ser ignorado. Y se atreven en los momentos que cesan las persecuciones a salir en defensa. Vamos a encontrar, por tanto, que son varones y mujeres cultos y pertenecientes a las clases altas, que entraban a formar parte de las comunidades cristianas en número creciente. Cada vez empezamos a detectar en este momento cómo las clases altas, en este caso patricios, que es la denominación que se les va a dar, empiezan a adherirse al cristianismo. Y entonces, esto sociológicamente hablando, empieza a hacer un cambio, digamos, en la percepción que se tienen los cristianos. Al principio, pues había como cierto desdén debido a que estaba conformado por personas sencillas, sin escolaridad, ignorantes, pero en este momento ya no. Estamos ante personas que hablan dos idiomas, que son los dos idiomas del imperio, el idioma culto, que es el griego, y el idioma vehicular y coloquial, que es el latín. Buscaban, por tanto, un diálogo vivo con los paganos eruditos, bien para justificar ante ellos los motivos de su conversión, porque les tienen que explicar, yo me convertí porque vi ahí esto, ¿verdad? Y lo dicen. O para rechazar los prejuicios y las calumnias que circulaban contra los cristianos, que van a ser numerosísimas, numerosísimas. Es curioso, cuando uno está ante textos del periodo, cómo ciertas acusaciones que después van a ser vertidas contra los judíos, los no cristianos de la época, las van la van a aplicar a los cristianos. Una de ellas es que crucificaban niños y se los comían. Esa es una de las cosas. Otra es que son traidores a la patria. Pero claro, es un concepto de patria del Imperio Romano, es decir, son traidores a las leyes. Ya lo decíamos la vez pasada, eran ateos, eran sin dioses. ¿Por qué? Porque la única deidad reconocida dentro del imperio, pues era lo establecido para todas y todos los habitantes de aquel vasto territorio. Entonces estos empiezan a decir, no somos esto, no somos nosotros, no somos ateos,
No estamos contra el emperador, no estamos contra el status quo establecido, pero sí estamos cambiando las bases sociales. Hay unos que dicen, nosotros estamos estableciendo un cambio profundo en las estructuras caducas y viciadas del imperio. O sea, por eso están bien las persecuciones, porque se está viendo como una amenaza, digamos, al orden imperante en aquel imperio que está ya dando los primeros signos de descomposición o de transformación, porque el modo de producción ya está en una auténtica crisis. Para el siglo segundo ya estamos identificando crisis profundas dentro del modo de producción esclavista. Cesó la expansión del imperio y por tanto esto va a mermar el número de esclavos que van a estar en circulación, porque acuérdense que para el derecho romano los esclavos eran res, es decir, cosa, dentro del imperio. Tenemos de dos tipos de apologetas. Tenemos los apologetas griegos que van a ser la mayoría, porque la parte griega, es decir, de cultura griega, son más numerosos, es la zona más rica, es la zona más urbanizada, mientras los apologetas occidentales, que también los hubo, van a ser en menor medida porque de ahí tenemos territorios menos desarrollados, menos urbanizados, a excepción de la ciudad de Roma y de Italia. Italia, por supuesto, que es Roma, acuérdense que lo explicaba la vez anterior, va a tener un desarrollo considerable, pero, por ejemplo, la Galia, la Germania, la Hispania, la Mauritania, pues no llegaban al nivel que vamos a encontrar en la Bitinia, en Damasco, en la Dalmacia, para decir los nombres que tenían aquellos territorios durante el periodo romano. Muy bien, entonces se reconoce como apologistas griegos a los primeros autores cristianos de la segunda mitad del siglo II. Estas apologías primero van a ser las polémicas que se van a entablar con los judíos, porque quieren dejar claro ante los judíos que Jesucristo es el Mesías que estaban esperando. ¿Ya? La polémica judía, por tanto, sobre la fe tenía un doble objetivo. Primero, deslindar el cristianismo del judaísmo. Por eso, nuevamente, repito, no es correcto hablar de mentalidad judeocristiana cuando estamos viendo que estos desde el siglo II están en esa tarea de deslindar el cristianismo del judaísmo, lo que lo lleva al reconocimiento de Jesús como Mesías. Porque para estos primeros apologistas estamos hablando de ese Mesías que está encarnado en Jesús. Y la interpretación, lo que les hablaba en las clases iniciales, del Antiguo Testamento como anuncio que tendrá su plena realización en el Nuevo Testamento. O sea, para ellos, estos apologistas, el Antiguo Testamento es nada más ese anuncio, esa prefiguración simbólica de lo que posteriormente se verá en el Nuevo Testamento, que es, y sobre todo los evangelios, que es la vida de Jesucristo. Por supuesto que hay una gran discusión y un gran debate hasta qué punto esta manera de interpretar el Antiguo Testamento se acopla literalmente al Nuevo Testamento. Dicho de una manera coloquial, les diría yo, hay ciertos pasajes que dicen que son este anuncio que uno lo siente muy jalado, como neófito, que es de estos temas teológicos, y uno dice, bueno, pues si lo dicen, pero claro, aquí ya tenemos 2000 años de personas que le están metiendo cabeza al asunto y por tanto algún dato, sobre todo cuando los autores apologistas están tratando los textos directamente del idioma original. El gran problema que tenemos nosotras y nosotros es que las traducciones de los textos del griego y del latín clásico al castellano actual deja muchísimas cosas en el camino. Y bueno, y la otra idea también era, en los primeros momentos, de convertir a los judíos, porque obviamente los primeros clientes tenían que ser los judíos, se supone que eran los que estaban esperando al Mesías.
En el siglo segundo y comienzos del tercero se abocaron a la defensa y justificación del cristianismo contra los ataques de filósofos paganos. Ya lo hablábamos de uno de ellos, que era Celso, ¿verdad? Y que se va a escribir este texto en contra de las ideas de Celso. Pero aquí entra una cuestión bien importante, y es que la filosofía empieza a ser reinterpretada por el cristianismo, porque van a utilizar el mismo discurso, van a utilizar las mismas fuentes, van a utilizar el razonamiento de la época, que es helenístico. El pensamiento del periodo analizado, greco-latino, es helenista. Y por tanto, sobre todo en la parte oriental, muy dado a la especulación filosófica. El occidente no se complicaba. ¿Por qué? Porque la esencia misma de Roma es pragmática. En cambio, el Oriente no. Entonces ahí es donde vamos a encontrar las grandes discusiones. Todos los problemas, todas las discusiones, todas las incisiones, hasta antes del siglo XVI, vienen de Oriente. Después del siglo XVI ya no, ¿verdad? Porque ya van a existir en Occidente sus problemitas. Entonces tenemos un contacto, un ejercicio de razonamiento, que luego se transformará en diálogo. Pero esta primera etapa es de hostilidad hacia la filosofía, es decir, en su manera de reinterpretar, digamos, para el mundo no cristiano, el discurso, van a hacer ciertas críticas a la construcción filosófica de la época, que eso es otra cuestión muy interesante, que va a generar lo que después se va a denominar la filosofía cristiana. Los principales autores de este periodo son Tasiano, que digamos, Tasiano es conocido dentro de las personas que son expertas y expertos en estos temas, pero los más conocidos y populares son Tertuliano y San Justino. Justino es un filósofo que se va a convertir al cristianismo. Es el primer filósofo de profesión, es decir, que había escrito textos filosóficos, que se convierte al cristianismo, que se mete en estas grandes discusiones con los apologistas y en su intento de querer descubrir más, llega a las fuentes que los apologetas le citan y entonces después se convierte al cristianismo y es uno de los grandes filósofos iniciales del cristianismo y que posteriormente sufrirá el martirio. Entonces, esta es otra distinción que tiene este San Justino. Ahora, tenemos el gran problema que se tienen que dar a entender, o sea, con las categorías, con la mentalidad judía, imposible, imposible. Y por un dato que yo creo que no lo he señalado, y si lo señalé, lo vuelvo a recalcar, y es que el judaísmo, como religión, es una religión étnico-nacional. No es proselitista, no es universal, no busca adeptos, no busca que todos se conviertan, porque dentro de la idea, y sobre todo a partir de los macabeos, la idea es que son los judíos, una vez venga el Mesías, quienes van a gobernar el mundo. Por tanto, no necesita más gente. Al contrario del cristianismo, que por tener características propiamente de una mentalidad helenística, es universal, de ahí viene el término católicos, busca la expansión, busca conversiones entre todas las culturas y todos los pueblos. Más adelante, unos siglos después, tendremos otra religión monoteísta que tendrá características similares, que es el Islam. Por eso es que tenemos en la actualidad, tanto en el cristianismo como en el Islam, pueblos enteros, culturas enteras que practican alguna de las dos, mientras no tenemos un judaísmo que podamos señalarle la misma característica. Por supuesto que a lo largo de los siglos vamos a encontrar cómo, a pesar que se decía que estaban conservando la esencia misma del judaísmo con las diversas diásporas, pues ya tendremos una serie de personas que se incrustan en los pueblos donde viven, asumen la identidad cultural de sus pueblos y por tanto, más que judíos propiamente dicho, porque conservan la cultura e identidad judía de los primeros siglos, son judíos por práctica religiosa. Por ejemplo,
todos los judíos del centro de Europa que corresponden a lo que se denominan los esquenazí, o los judíos procedentes de España que son los sefardíes. Entonces allá tenemos a los dos grandes bloques de lo que hoy conforma la población judía en el Estado de Israel. Pero en el cristianismo no, y en el Islam tampoco. Y esto es una de las características comunes para ambas religiones monoteístas. Para tratar de hacerse comprender por el ambiente que los rodeaba, los apologetas recurrieron en gran medida al lenguaje conceptual de su tiempo. Asumen los conceptos, la manera de interpretar la realidad, es decir, la cosmovisión imperante, la cristianizan y la utilizan. Esto para proclamar el mensaje cristiano, y se van a servir de las categorías de la tardía filosofía estoica y del platonismo, y el del mundo de las ideas religiosas de los cultos mistéricos greco-orientales. Y esto va orientado a una de las preguntas que hizo Rubén, se acordarán ustedes del sincretismo. Aquí estamos viendo, por tanto, un sincretismo en cuanto al uso de estas categorías. Esta es la manera en que lo están haciendo. Y es uno de los aspectos que veremos en todos los pueblos. Cuando el cristianismo llega a la parte de India, perdón, pues va a asumir la mentalidad de India. Lo mismo pasó aquí en América. Tenemos el libro de Fray Domingo Vico, Etiología in Iorum, que fue editado recientemente por la Universidad Rafael Andívar, que fue un ejercicio intelectual de Vico, ya no por traducir los catecismos que venían de España a los idiomas locales, sino para hacer una teología desde la mentalidad, desde la cosmovisión, desde la cosmogonía de los pueblos originarios. Esa es la riqueza de ese texto, porque está repitiendo un ejercicio que ya en el siglo II y III se dio. Para que vean, pues, que no es solo en este momento, sino es una constante en los distintos procesos de propagación, digamos, del cristianismo. Este era el mundo cultural en que se habían formado antes de convertirse al cristianismo. Por ejemplo, Justino, que solo después de una prolongada búsqueda encontró el camino que le llevó hacia la verdad cristiana, porque el tipo se ponía y polemizaba y en el intento de poderlos callar, pues seguía. Y diariamente estaban en contacto con él, porque era la manera de que tenían de pensar y de ver el mundo. O sea, no existía otra. ¿Qué tiene de extraño, pues, nos dice Fresel, que interpretaran el Evangelio en la lengua propia de aquel mundo, que era también su lengua materna? Por eso los textos son griego y latín. Muchos de estos pensadores, sobre todo del Antiguo Testamento, lo toman porque está en hebreo y lo traducen al hebreo y al latín. Y ahí vamos a tener, por tanto, las primeras versiones de la Biblia, que se dice, la Biblia es Vulgata. Y después va a haber una revisión, y esto va a ser la Neo-Vulgata, porque van a haber revisiones constantes. Tanto la Vulgata como la Neo-Vulgata son momentos en los cuales el latín era un idioma vehicular, era un idioma vivo, y por tanto había que estarlo adaptando. Una vez deja de ser un idioma vehicular, pues ya queda un canon. De ese canon es el que se toma para las traducciones de la Biblia. Es injusto, nos dice Fresel, por tanto, lanzarles el reproche de que helenizaron y por ello falsificaron la palabra de Dios. Claro, si ellos eran de cultura helénica. O sea, no estamos ante unos judíos que por quedar bien con sus opresores se helenizan y entonces cambian. No, estas gentes desde que nacieron tenían mentalidad helénica. ¿Ven por qué mi insistencia en que no es correcto hablar en la actualidad de mentalidad judeo-cristiana cuando estamos viendo el gran esfuerzo intelectual que estas gentes hicieron en su momento para convertir una serie de ideas, una serie de imaginarios tan localistas y tan dirigidos a solo un pueblo, y estos vienen y dicen, no, es que lo que tenemos que hacer es sacarlos de este encierro en las que estaba sometido, y por tanto tenemos que hacerlo desde nuestra mentalidad. Si no es así, no lo entiendo. La finalidad, por tanto, de los apologetas
que se proponían era orientar su mundo hacia Cristo. La intención que estaba en la base de sus escritos era dar testimonio de Cristo y realizar una obra misionera. Para ello, trataron de dialogar valerosamente con su ambiente y siempre se les habrá de reconocer el mérito de no haberse dejado encerrar en un gueto. Ellos abominaban de los guetos. ¿Por qué? Porque es una sociedad que no permite los guetos. Ese es el gran problema también que van a tener los judíos ya en el imperio. Y entonces, cuando los cristianos van por ese camino, dicen, no, tenemos que salirnos de ahí, ¿verdad? Y entonces, estos apologetas, su gran esfuerzo es eso, y lo logran. Apologética, por tanto, en filosofía significa la justificación de los propios argumentos y convicciones. De forma general, se entiende como el hecho de responder a aquel que pide una explicación. Y es una opción por el diálogo. Cuando la religión cristiana comienza a ser conocida y criticada, un grupo de fieles comienza a explicar el sentido de su fe y a responder a los ataques y críticas que reciben desde otras confesiones, es decir, de las diversas religiones del imperio, empiezan a decir son esto y lo demás, estas personas son estudiadas y entonces responden al mismo nivel, si se dan cuenta. Están plantándoles cara y lo van a hacer desde la filosofía del momento, desde la cosmovisión de la época, desde el paradigma imperante en este momento, que es el helenismo. O sea, no lo podían hacer de otra manera. No entendían el mundo de otra forma. O sea, no estamos viendo un grupo de filósofos, de filósofas, de pensadoras y pensadores romanos cristianos que para poder ser cristianos tienen que abandonar su mentalidad para asumir la mentalidad judía. Y estamos en el siglo II. Y miren lo que están haciendo. A veces, diría yo tímidamente, eso ya es de mi cosecha, otras veces muy osados y atrevidos, pero lo hicieron. En realidad, el mundo helenístico ofrecía suficientes y precisos puntos de contacto para este diálogo. Sobre todo el Oriente. El Oriente era muy dado a estas controversias intelectuales, ¿ya? Si no, acordémonos que en Grecia era típico los areópagos, donde se discutían temas. Habrá sido importante y muy bonito ver esos areópagos cuando estaban hablando, qué sé yo, ¿verdad? De las estrellas, de su composición, de los orígenes de las divinidades, del por qué sufrimos, por qué esto. Y los estoicos le van a aportar muchísimo. De hecho, dentro del cristianismo podemos ver hasta cierta actitud estoica, que coincide con muchos de los pasajes recogidos en los evangelios. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿verdad? Si alguien te pega en una mejilla, por la otra, pero después cuando Jesús le pasa, no pone la otra, sino le pregunta al otro, ¿por qué me estás pegando? ¿Ya? O eso de las bienaventuranzas es un himno cargado de mucha mentalidad estoica. Claro, la diferencia entre los estoicos es que si los estoicos asumían esa actitud porque era la que tocaba, lo que les está transmitiendo el cristianismo es, lo asumimos porque nos estamos uniendo a la divinidad, a su voluntad, a lo que tiene previsto. O sea, ahí vemos pues que con una misma forma de interpretar la realidad, estamos ante dos realidades distintas. El concepto logos del prólogo del Evangelio de Juan, que es precioso. Ese prólogo, de verdad, miren, está cargado de un contenido filosófico interesantísimo de analizar. Bueno, lo han analizado muchísimos. Lamentablemente, en la actualidad, por querer volver más coloquial la Biblia, para que sea más acorde a nuestros términos, lamentablemente quitaron la categoría logos. Y yo lo lamento mucho, ¿por qué? Porque, bueno, yo entiendo también, porque no todos van a estar metiéndose, digamos, en estos vericuetos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos la traducción actual, vamos a ver si aparece. Ah, no.
es que no me aparece aquí. Yo hubiera querido leérselos y según yo iba a estar bien, pero aquí no. En la actualidad sustituyeron logos por palabra, pero logos en el concepto griego es conocimiento certero. ¿Se acuerdan que lo hablábamos al analizar el mito? Bueno, no sé cómo he hablado con tantos, no sé si fue con ustedes que lo hablamos. Uy, aquí está la versión griega. Aquí está la forma en que se debe de pronunciar en griego. Por ejemplo, en el principio existía el logos y el logos estaba junto a Dios y el logos era Dios. En la actualidad se traduce. En el principio existía la palabra que estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y estaba en el principio junto a Dios. O sea, el logos, la acción, el conocimiento. Pero posteriormente el logos va a ser traducido en latín en el verbo, la acción. Logos y verbo son acción. Esa es filosofía pura y dura. Ya no estamos ante escenas bonitas, pero que van solamente como una idea de decir, bueno, Jesús era Mesías y tal. No, aquí está profundizando. ¿Ya? Estamos ante un texto de una persona madura, ¿ya? Madura, que obviamente denota. En el misal de 1940 que tengo dice, en el principio existía ya el verbo. Sí, eso es de las versiones anteriores a 1962. Como ven, están llegando, o sea, al utilizar estos términos, lo que están haciendo es llevarlos a ese mundo intelectual, porque se están dirigiendo a ese sector. Eso es lo interesantísimo de esta cita. Por eso, para que vean la necesidad de acudir a las fuentes. Bueno, el concepto de logos del prólogo del Evangelio de Juan, que deriva probablemente de la doctrina sapiensal del judaísmo naciente, tenía su equivalente en la filosofía de Zenón y en la escuela estoica. Y la fuerza divina que actuaba como palabra, logos creadora, a la que debe su origen y su vivificación el universo entero, había sido ya aplicada a Cristo por los padres apostólicos. Tenemos, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que nos empieza a hablar de esto, cuando les escribe a los magnesios, ¿verdad? Como ven, estamos ante unos discursos más elaborados que buscan mayor certeza en cuanto a la palabra. ¿Por qué? Porque como son predicaciones, tienen que lograr el poder de la convicción racional. Y esto es otra de las características de este cristianismo incipiente. Bueno, ya no tan incipiente porque vamos 2 siglos. La racionalidad sobre sensibilidad. Y de hecho, uno de los grandes ataques para muchas de las herejías es cuando se ataca lo sensible, de que tienen, descartando lo racional. Y esto también lo veremos más adelante en los otros siglos, como ciertas herejías que decían que el conocimiento era la soberbia del demonio y que entonces solo que había que dejarse llevar por el espíritu, van a ser declaradas herejías. ¿Ya? Bien, sigamos. Pueden hacer preguntas, intervenir, acuérdense. Bueno, este es San Justino, ¿verdad? Que va a ser mártir de la iglesia, ¿verdad? Padre de la iglesia, que es mártir. Los padres se les denomina así, a los padres de la iglesia, a todos aquellos pensadores que van a crear los cimientos de la doctrina cristiana de este periodo. De aquí van a derivar muchísimos pensadores y muchísimas corrientes más. Estamos, por tanto, ante la esencia de la construcción del discurso cristiano. Aquí está. Y estas son las fuentes, y estos son los autores. Más adelante, porque estamos hablando de una religión que tiene 2000 años, vendrán actualizaciones, vendrán críticas, vendrán otras versiones, otras maneras, digamos, de asumir los problemas que estos empezaron a detectar que había que abordar para que el cristianismo fuera racional, que va a ser una de las grandes preocupaciones de estas personas. No la sensibilidad, sino la racionalidad. Y entonces nos empiezan a hablar
de la necesidad de la conversión de la mente también. Bueno, la fiesta de San Justino es el 1 de junio, por eso fue que lo puse. Aquí tenemos un fresco de San Justino de una iglesia griega. El célebre mártir y filósofo, bueno, lo que está en el fondo. El célebre mártir y filósofo Justino, que durante mucho tiempo vivió en Roma como maestro de sabiduría cristiana, hasta que fue martirizado hacia el año 1065, pero la costumbre, 165, 167 por dar testimonio de Cristo. Continuó desarrollando en sus dos apologías, apología primera y Passing, que es la otra apología, el concepto según el cual todos los seres humanos poseen ya en su razón semillas de logos eterno. En griego, logoi spermatikoi. Esta es la definición de logos eterno. Logoi spermatikoi. ¿Ya? Sperm, ¿verdad? Esperma, ¿verdad? Es esencia de vida. El texto, por ejemplo, del Magnificat, lo vamos a buscar en latín. Aquí vamos a ir en latín. Les dije que hoy la clase iba a estar pesadita, así de que ahora, y advertidas y advertidos, pues, permítanme, es que quiero que este verbo que después se va a latinizar, aquí está. Vamos a ver. No, hombre. Ah, no, aquí está. Vamos a ver, permítanme. Pero esto está tardándose. Ok. Estoy buscándolo, ¿de acuerdo? Abraham semini sui. Semini, que es la semilla de Abraham, ¿ya? Viene de espermaticoi. Y ahí viene la palabra esperma, ¿ya? Por supuesto. Este es su origen etimológico. Todos están por naturaleza, es decir, por voluntad de su creador, destinados a la verdad divina. Este es un principio de derecho natural, que vamos a encontrarlo desarrollado en Platón, y que también lo veremos en su relación con el ente en Aristóteles. O sea, vamos a ver cómo están operando estos. Estamos ante un filósofo que se maneja estos textos, que los conoció en su idioma original, en griego. Y por tanto es que va a tener muchas citas griegas y las va a latinizar. Y todos, como le dijimos, están por naturaleza, es decir, el creador los hace para que puedan conocer esa verdad. Todas y todos los seres humanos están dotados de la verdad. Empieza entonces esa gran preocupación incorporada ahora al cristianismo, de la búsqueda de la verdad desde el cristianismo, porque la filosofía clásica griega del siglo V antes de Cristo ya era una de sus preocupaciones, la verdad. Claro, para nosotros y nosotros en el siglo XXI, hablar de verdad hasta es como neofascista según algunas personas, porque tuvimos un camino un tanto extraño. Primero, tuvimos casi siglos, más de un milenio, muchísimo más de un milenio, hablando de la verdad. Viene Ockham con el nominalismo, pero no abandona el concepto de verdad. Ni siquiera la Ilustración abandona la verdad. Los filósofos marxistas tampoco, pero desde una visión materialista, pero el concepto de verdad sigue presente. Pero últimamente partimos de no existe en verdad una verdad absoluta, sino son las verdades, pasamos a tu verdad, mi verdad, y ahora no hay verdad. O sea, es un camino que se recorrió demasiado rápido. Sigamos. Así, aquí estamos. Este encontró su más alta manifestación en la revelación del Cristo Logos. ¿Ven? Identifica Logos con Cristo. No está identificado Cristo con mitos. Mitos, desde la concepción filosófica griega, es una verdad no demostrable. Logos es una verdad demostrable, palpable. Así no solo los hombres piadosos de la antigua alianza, sino también los grandes pensadores griegos, buscadores de la verdad, estaban ya cerca de Cristo, nos dice Justino,
y de algún modo eran partícipes del logos divino. Vamos a ver aquí, ¿hay alguna intervención? Qué interesante ese concepto, la semilla del verbo para la historia también, ¿verdad? Exactamente, Juan Pablo, como que extiende la figura de Cristo retroactivamente a su época. Muy buena observación. Estos parten de la verdad, y de hecho, como estos van a sufrir martirio, entonces van a decir que sufren martirio por defender la verdad. Ese concepto de verdad lo van a tomar los musulmanes cuando arrasen todas las zonas cristianas, se apoderen de todos estos textos. Entonces ellos van a hacer lo mismo, van a decir, la verdad es Alá. Y por eso esa frase tan bonita que yo la utilizo mucho es cuando alguien fallece, conoció la verdad. O sea, ahí ya se va a saber si era cierto todo lo que nosotros nos hicieron creer, tanto a los creyentes como a no creyentes, o no. Ahí ya no van a haber especulaciones, etcétera, según la percepción musulmana tomada de estos principios cristianos. Eran en cierto modo cristianos ya antes de Cristo, nos dice Justino. ¿Por qué? ¿Por qué eran cristianos antes de Cristo? Porque buscaban la verdad. El cristianismo es la verdadera filosofía y la verdadera sabiduría. Es el cumplimiento del deseo que la humanidad tiene de conocer los últimos y más profundos misterios. Es la verdadera gnosis, conocimiento. ¿Ya? Miren qué bonito, o sea, esto es pura filosofía. Podemos estar o no de acuerdo, estamos hablando de un pensador del siglo II, pero lo que sí vemos es que hay una construcción lógica en esto. O sea, hay un ejercicio de profundidad, de profundización en la abstracción que es propio de la filosofía. ¿Ya? Aquí estamos, por tanto, ante un conocimiento. Es el motivar de una manera intelectual el conocimiento de estas verdades de fe para los cristianos. Ya no solo se quedan que yo creo porque me lo está diciendo un apóstol que lo vio y que dijo que vio a Jesús colgado a una cruz, sino ya estamos viendo a personas que están haciendo ese ejercicio intelectual de llevarles a estos conceptos y que las acepten como una verdad. Pero no estamos ante una imposición absolutista de verdad, estamos ante un ejercicio intelectivo del desarrollo del concepto de la verdad dentro del cristianismo. Como Justino, también los demás apologetas usaron estos argumentos, pero unos debatieron más con el judaísmo porque siguieron debatiendo, porque acuérdense que el judaísmo no desaparece, sino seguirá presente en las diásporas. Y estos van a ser los que más críticos, ¿verdad? Y otros más con el politeísmo, el paganismo y las promesas de redención de los cultos mistéricos. ¿Cuáles son estas promesas de redención de los cultos mistéricos? ¿A quiénes se refieren? Se refieren a los mitraicos, a los zoroástricos y a los del culto a Isis, que van a ser tres de las grandes religiones de este momento, contemporáneas con el cristianismo, que también están hablando de procesos redentores en cultos mistéricos. De hecho, vamos a encontrar que tienen momentos, como va a ser el mitraísmo, de ejercicios de la manducación de la divinidad. En este caso es el toro. ¿Por qué? Porque entran como en un esquema de superioridad de iniciados. El cristianismo no tiene todavía aquí estos conceptos de iniciados, porque está muy abierto. Acuérdense que está en desventaja, entonces ni modo, no puede darse el lujo de decir solos y quienes cumplen con estos requisitos. Acuérdense que lo veíamos, la forma tan simple que convirtieron lo que antes era la complejidad del judaísmo, ¿verdad? Porque lo único que les dicen es, no acudan a los circos, no coman de animales sacrificados y no rindan cultos a los ídolos. Y de ahí, ni una prohibición más. ¿Ya? Ni una prohibición más. Las prohibiciones que vendrán después ya van a ser producto de otros constructos. Común a todos era el afán de probar que el cristianismo constituía la única realización y la determinación eterna de los seres humanos. O sea, estamos
elevando, digamos, a la abstracción el concepto cristiano. A este grupo de primeros apologetas cristianos pertenecen, además de Justino, los filósofos Arístides y Atenágoras de Atenas. Este Atenágoras tiene unos textos interesantísimos que va a tener mucha influencia, sobre todo en lo que ahora es la Iglesia Ortodoxa. El Sirio Taciano, que había sido discípulo de Justino en Roma, y había compuesto un discurso a los griegos y una especie de concordancia evangélica, que se le denomina el Diatesarón, es en griego, pero que después de regresar a Oriente hacia el año 172, fundó una secta herética gnóstico-encratita. Todos estos grupos desaparecieron y después vamos a ver que otros pues retoman estas ideas y así es como siguen desarrollándose. Hacia el año 172, así ya lo dijimos, Teófilo de Antioquía, Apolinar de Hierápolis, Melitón de Sardes y Aristón de Pella, al 140, o Pella. ¿Ven? Todos estos son orientales. El rector Miliácides, los escritores Hermias y Cuadrato, que deben ser recordados también aquí como apologetas. Hermias y Cuadrato son occidentales. Después de los apologetas tenemos otro grupo de pensadoras y pensadores que van a ser denominados ya, propiamente dicho, los padres de la Iglesia. Este nombre honorífico de padre de la Iglesia designa a algunos grandes teólogos que no se limitaron a la defensa apologética, sino que se propusieron como objetivo la profundización teológica del patrimonio de la fe sobre la base de la revelación. Dan un pasito más. Después de los apologetas vienen los padres de la Iglesia, y de los padres de la Iglesia van a surgir lo que se denomina doctores y doctoras de la Iglesia. La última doctora de la Iglesia que fue nombrada fue Santa Hildegarda, por ejemplo, ¿ya? Y si no estoy mal, me parece que es también Edith Stein. Vamos a ver. También me parece que es Stein, sería en alemán, pero lo vamos a hacer en español, en castellanizado, que es una gran filósofa judía que se convirtió al cristianismo, luego ingresó a un Carmelo y adoptó el nombre de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Bueno, no me aparece aquí que sea doctora de la Iglesia, pero sí es una filósofa muy importante. ¿Verdad? Bueno, a eso es a lo que vamos. La mayoría de ellos fueron obispos, y de ahí el nombre de padres, porque eran obispos, reservado originalmente para los obispos de las comunidades. Pero algunos fueron sencillamente sacerdotes, como por ejemplo Jerónimo, que es un padre de la Iglesia, o laicos como Tertuliano, este nunca se ordenó. La posterior doctrina establece las siguientes características como condiciones de pertenencia al grupo de los padres de la Iglesia. Entonces van a tener que cumplir, digamos, 4 puntos. 1, ortodoxia en la doctrina. Ortodoxia en la doctrina quiere decir que van a apegarse a las 2 grandes fuentes de la tradición. No, son más padres, Alejandro, hay más padres de la Iglesia. Doctoras, sí, yo creo que sí, doctoras es, bueno, no nos vamos a enredar con esto. Vamos a ver si aparece, pero si no, no nos enredaremos. A ver, la ortodoxia no se debe entender como cerrazón, sino simplemente como un desarrollo dentro de lo que estamos hablando, ¿verdad? Si son Hildegarda de Bingen, Catalina de Siena, Teresa de Jesús y Teresita de Lisieux. Son las 4 doctoras de la Iglesia. Muy bien, Alejandro. Sí, ahora ya que lo leí bien, sí, doctoras. Bueno, santidad de vida. Se animó, tenían que demostrar que los tipos pues vivían lo que decían. Reconocimiento por parte de la Iglesia, es decir, la comunidad les reconocía como estos guías intelectuales y pertenencia a la antigüedad cristiana. Estos son todos de la antigüedad cristiana, los padres. Esta última característica distinguía a los padres de la Iglesia de los doctores y doctoras de la Iglesia que vivieron y enseñaron en el medioevo y en los tiempos modernos, ¿no? Porque vamos a tener
doctoras y doctores en tiempos modernos. Entonces, digamos, aquí ya podríamos ver los englobamientos de estos grupos de pensadoras y de pensadores que van a contribuir con su trabajo intelectual a hacer del cristianismo ya no solo algo de sentimiento, sino racional e intelectual. Los temas que tratan fueron inspirados en gran medida desde fuera y correspondieron a una legítima exigencia de su tiempo. Son personas de su tiempo. Así es sencillo. La manera en que lo interpretan, la forma en que lo expresan, están reflejando nuestro tiempo. El estrecho contacto con la filosofía helenística y la doctrina sapiencial, por ejemplo, propició el peligro de no considerar ya el cristianismo como una pura revelación divina, basada en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica, sino interpretarlo erróneamente con especulaciones gnósticas de base sincretista. Esto va a ser un gran problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sí reconocen la necesidad de conocimiento, la gnosis, sí están en un proceso de sincretismo, pero estos dos, tanto la gnosis como el sincretismo, son las vías para lograr explicar la revelación divina que se contiene en dos fuentes. Para que vean, desde el siglo II ya se planteaban estas dos fuentes, que son las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, ya hay un canon, un corpus de libros que se dicen esto sí, y la tradición apostólica, la tradición, o sea, todas aquellas revelaciones orales de los primeros momentos. Esto explica el por qué la construcción del listado de los libros que figuran en la Biblia son tan racionales en cuanto a la selección. Les he dicho muchas veces que los libros que se denominan, ay Dios, se me olvidó el término, no puede ser, apócrifos, son más bonitos que los evangelios. Se los he contado muchísimas veces. ¿Por qué no pasaron a ser parte de este canon? Porque racionalmente no era lógico lo que estaban contando. O sea, eso no podía ser. Por muy divino que fuera el otro, eso no podía ser. Por tanto, fuera, y se quedaron fuera. No obstante, estas representaciones escritas en los apócrifos van a servir después como telones de fondo en muchos frescos de interpretaciones de vida de Jesús durante el medioevo. En el medioevo le encantaban las leyendas, les encantaban los cuentos y por supuesto los libros apócrifos fueron un furor, pero no estaban dentro del canon. Por lo demás, una gnosis que en su núcleo era completamente pagana intentó infiltrarse desde muy pronto en el cristianismo, abusando de la exégesis alegórica de la Sagrada Escritura para convalidar sus intricados razonamientos sobre la creación y la salvación del mundo, y mezclando el patrimonio de la revelación cristiana con teorías paganas que fueron impronta dualista. Entonces, este dualismo se está refiriendo a que muy pronto van a aparecer dos conceptos. Uno es el concepto aristotélico del bien y del mal, el bien que es, y el mal es la ausencia de ser, y el dualismo propiamente de los sincretismos orientales que le dan los mismos niveles y categoría al bien y el mal, que es una de las grandes discusiones que vamos a encontrar en los textos de estos señores. Frente al peligro del gnosticismo fue necesario determinar con precisión los límites de la fe cristiana y las fuentes de la revelación. Fijar definitivamente el número de escritos que constituían la norma, que es la palabra griega canon, estableciendo un canon de la Sagrada Escritura. Definir más exactamente su carácter de inspiración divina y reservar exclusivamente al obispo su interpretación auténtica. A la exégesis bíblica arbitraria de los herejes se contrapuso así como norma y como única interpretación legítima la comprensión de la Escritura en el espíritu de la tradición apostólica. El único criterio que podía garantizar la conservación pura del patrimonio revelado transmitido por los apóstoles estaba en la continuidad del episcopado, mantenida interrumpidamente a través de la sucesión apostólica. Entonces, la fuente para decir si estos
estas fuentes sí son correctas, es porque venían sucesores de uno del otro, porque este le enseñó al otro, su sucesor, este le enseña al que viene, y así, ta, 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 ta. Ahí es donde viene lo que se denomina la sucesión apostólica. Según la tradición católica, todos los obispos, si empiezan a decir desde dónde vienen, van a llegar a uno de los apóstoles. Esa es la idea. Con esto, lo que se busca es no erradicar la gnosis, pero tampoco llegar al exceso de racionalismo ocultando la divinidad de Jesucristo, que ya había hecho muchos estragos en unas discusiones que más adelante van a ponerse peor. Por eso, los padres de la iglesia subrayaron con insistencia la verdadera gnosis cristiana solo puede ser aquella que comprende la fe en el sentido de la tradición apostólica. ¿Ven? La tradición. ¿Qué va a garantizar que están creyendo lo que se dijo desde el principio? Esa tradición. Si había un discurso que rompía con esa tradición, entonces no era el del canon. La ortodoxia se puede encontrar solo en unión con los obispos. Los legítimos sucesores de los apóstoles, quien se separa del obispo, cae en el error. Esas son las ideas que transmiten estos padres de la iglesia. Entonces están dándole fuerza al episcopado, que todavía se vive en la actualidad. Los obispos son la autoridad en su iglesia particular. En caso de Guatemala, pues en la archidiócesis y así. La teología científica cristiana nació, por tanto, del enfrentamiento entre la gnosis y las otras doctrinas heréticas. Sus temas se referían esencialmente a la persona y a la obra de Cristo, cristología, a la obra salvífica de Cristo, soteriología, y relación con el Espíritu Santo, doctrina de la Trinidad que ya empezó a ser discutida desde los primeros tiempos. En efecto, estos fueron los argumentos principales que ocuparon la reflexión teológica en los siglos siguientes. ¿Ya? Primero los apologistas. Bueno, primero vimos a los padres apostólicos. ¿Se acuerdan que fueron los de la semana pasada quienes van a escribir de lo que oyeron de los apóstoles? Después vienen los apologistas, los que defienden ante los ateos, pero los paganos, el cristianismo. Y aquí ya estamos viendo a los que empiezan ya a construir la teología cristiana sin desdeñar de la racionalidad, pero teniendo en cuenta la tradición, o sea, la tradición oral, que es prácticamente uno de los soportes y sustentos también. El primer teólogo importante aquí, sí, teólogo, ya no filósofo. Justino es filósofo, ¿se acuerdan? Aquí ya estamos ante un teólogo que va a hablar de Dios racionalmente. Importante del siglo II fue el obispo Ireneo de Lyon, fallecido cerca del año 202. En su obra más importante, Adversus Hereses contra las herejías, escribió entre los años 180 y 184. Ireneo precisó, entre otras cosas, la importancia de la auténtica tradición apostólica para el mantenimiento de la pureza de la verdadera fe, garantizada con toda claridad a través de la sucesión de los obispos de la comunidad romana en la cátedra de Pedro, dice él, y se valió de este argumento para combatir las herejías gnósticas. Entonces, este es el primero que aparece ya, donde dice, la garantía de lo que estamos predicando es la unión con Pedro. ¿Y cuál es el sucesor de Pedro? El obispo de Roma. Y por eso es que Ireneo es el primero que nos transmite la más antigua lista de obispos romanos, porque esa era como la cabeza, y a partir de ahí se van a derivar todo lo demás. Recalco, como pueden apreciar, no es Constantino el que empezó a hacer esto. Además, Constantino ni era filósofo y ni era teólogo. En el norte de África actuó en aquellos mismos años el jurista y teólogo Tertuliano, del 220 en Cartago. También él respondió a los herejes gnósticos con el verdadero principio de la tradición como norma de fe, la tradición. En el siglo XVI, Lutero rompe con esta idea de la tradición que había perdurado 16 siglos. Entonces, Lutero es el que dice, no, la tradición no sirve, sino solo la lectura directa de los evangelios y de los textos sagrados, la Biblia, y lo que el Espíritu inspire al lector.
Claro, estamos ante otra época. Lo estudiaremos en su momento. ¿Por qué Lutero llega a esa conclusión? En su escrito más importante, De Prescriptione Hereticorum, compuesto hacia el año 200, rechaza sus teorías sirviéndose de dos objeciones válidas, de dos excepciones decisivas. Prescripciones en lenguaje jurídico. 1. Cristo confió la proclamación de su doctrina solo a los apóstoles y a nadie más. Así nos dice Tertuliano. No existe, por tanto, ninguna otra revelación especial secreta a otras personas, porque los gnósticos decían que habían unos iniciados a los cuales Jesús les había dado unos secretos que no estaban reservados más que a quienes estuvieran seleccionados para poder recibir estas verdades, porque los demás no los podían recibir. ¿Ya? Entonces eso estaba muy de moda, que habían grupos, y como siempre, como ahora, si a nosotros nos llega un grupo a decir, mira, yo te voy a decir una verdad que no sabe nada, que somos secretos, a uno va, porque como diría los memes, niéguenmelo. No existe así. Y de este modo se rechaza la pretensión de los gnósticos que afirmaban haberla recibido. Y 2, los apóstoles, por su parte, confiaron sus doctrinas exclusivamente a las iglesias episcopales, fundadas por ellos. Todos los cristianos están obligados a concordar en la fe con estas iglesias apostólicas, es decir, las que derivan de los apóstoles. Una doctrina que no forma parte de la tradición apostólica es herética, nos dice Tertuliano, y por consiguiente los gnósticos son herejes. Aquí lo que estamos viendo es cómo se va construyendo este silogismo. ¿Ya? Esa es pura esa aplicación lógica de los silogismos de la filosofía. Entonces hace esa construcción. En sus abundantes escritos acuñó numerosos conceptos teológicos que se siguen usando en nuestros días. Lamentablemente, en los últimos años de su vida, él mismo se convirtió en hereje y entró a formar parte de la secta rigorista del montañismo. Llegó a profundizar tanto en el intelecto que decir, no, esto no sirve, nosotros nos tenemos que apartar del mundo, porque eso es lo verdadero, entonces se va. O sea, se va, deja sus escritos y se va. En Roma, a principios del siglo III, el presbítero Hipólito escribió numerosas obras teológicas, entre ellas una Refutatio Hominum Heresium, refutación de todas las herejías, donde después del 222 se enfrentó a las herejías trinitarias del modalista Sabelio y a los llamados patripacianos. Redactó también una de las más importantes constituciones eclesiásticas antiguas, la Traditio Apostólica, del año 220. Celos y ambiciones insanas arrastraron también a Hipólito al conflicto con la iglesia cuando en el 217 Calixto I, obispo de Roma, y no él fue elegido papa. Hipólito se dejó elegir antipapa por sus seguidores, con lo cual provocó el primer cisma en Roma, pero más tarde se reconcilió con la iglesia y murió mártir en 235 en el destierro, junto con el papa Ponciano. Entonces, eso pasó con Hipólito. En Cartago vivió y enseñó el obispo Cipriano, bautizado en el año 246, consagrado obispo en el 248-49, era filósofo, y decapitado en el 258. Fue un valeroso representante de la unidad de la Iglesia. En su escrito de Ecclesia Unitate del 251 afirma, esto es lo que dice Cipriano, Dios no puede ser padre de quien no tiene como madre a la Iglesia. Ahí es donde empieza entonces a gestarse el concepto de la Iglesia como madre. ¿Ya? La Santa Madre Iglesia, como se decía antes del Concilio Vaticano II, deriva precisamente de un concepto que acuña Cipriano. Auténtica es también la frase contenida en el capítulo 4 de esta obra y tan injustamente y tantas veces criticada, que dice, el primado fue conferido a Pedro. ¿Cómo puede alguno creer que está aún en la iglesia si se separa de la sede de Pedro sobre la cual está fundada la iglesia? Esto está en Ecclesia Unitate 4:7. Estamos siglo III. Constantino no ha nacido. Y ya tenemos a un pensador, que es Cipriano, diciendo esto. Faltan unos, ¿qué? 800 años para que se llegue a la feudalización de la iglesia. Y miren, ya se está diciendo esto. ¿Mm? Por eso la importancia de ir a las fuentes.
De ahí, ya después, lo que cada uno y cada uno se lo saca en conclusión, ya es el libre albedrío, por supuesto, pero analizar la fuente es el medio mejor para poder llegar como a un conocimiento más certero de lo que se analiza. Es evidente de que estas palabras no se pueden deducir un reconocimiento del primado romano de jurisdicción. El mismo Cipriano se enemistó con el Papa Esteban I en el año 255, cuando a propósito de la validez del bautismo administrado por herejes sostuvo, partiendo de un concepto erróneo del sacramento, el criterio según el cual la validez del bautismo dependía del estado de gracia del sacerdote que lo celebraba, por lo que quien no poseía el Espíritu Santo, decía Cipriano, no podía administrarlo. Según esta concepción, ya no sería Cristo ex opere operato quien administraba el bautismo, sino el ser humano en virtud de su propio carisma. El criterio cristiano desde el inicio, y que sigue operando hasta hoy, es que cualquiera puede bautizar a una persona respetando la intención de esa persona, de ser bautizada. Por ejemplo, pongamos de caso que ustedes dicen, bueno, yo soy ateo, no creo en el cristianismo y tal, y resulta que viene una tragedia y ustedes saben que se quedó un niño que está a punto de morir y sus padres eran cristianos y que sus padres no lo bautizaron, ustedes lo pueden hacer, porque es así. Y este dijo no, y los otros le van a caer, por eso Esteban le dice, no, está cerrado. Está cerrado. Porque aquí lo que cuenta, le va a decir Esteban, es la intencionalidad, no tu voluntad. Es muy importante. Y con eso, regresamos a la tierra y damos por terminado nuestra clase del día de hoy. Prometo la próxima hacer una clase menos elevada y ya vamos a empezar a hablar de Constantino. Vamos a dar un pequeño salto y vamos a empezar a analizar, que lo vamos a dedicar tal vez 2 clases, la realidad del Constantino, lo que está pasando en el siglo IV, qué sucede cuando el cristianismo ya se convierte en una religión lícita, qué comporta esto dentro del derecho romano, por qué no es correcto decir, por tanto, que el fundador del cristianismo católico es Constantino, por qué se mete con todas esas cosas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Doctor, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Juan Pablo, por favor. Tal vez me adelanto un poco, pero me llamó mucho la atención lo que decía de la construcción que se hacía de que Jesús ya estaba como preanunciado, digamos, antes de su nacimiento. Y mi pregunta entonces sería, ¿en este momento ya tenían una conciencia histórica de estar viviendo una nueva época o cómo se referían a los años estos padres de la iglesia, los apologistas, etcétera? Esa sería, gracias. Interesante. Fíjese que en este momento, vamos a ver, están conscientes que están ante un cambio. Están conscientes de que están ante una nueva era. Para ellos, la era la inaugura Cristo. De hecho, ya estaban contando los años desde el nacimiento de Cristo. Y por eso van a cometerse errores y todo, pero ya empieza a hablarse así. A pesar que todavía estamos en la época que se contaban los años desde la fundación de Roma. Digamos, nosotros utilizamos el año 2021 DC, que significa 2021 después de Cristo. En el caso de la contabilización romana, era año tal, AUC, A Urbe Condita, Ab Urbe Condita, después de la fundación de Roma. Pero ellos ya decían, no, esta es una nueva era y por tanto se tiene que empezar a contar desde Jesucristo. Porque para ellos están en los últimos tiempos. Esto es lo interesante. Para ellos en los últimos tiempos. Vamos a ver cómo en el siglo XIII un filósofo y pensador franciscano va a retomar estas ideas y va a dividir la historia en 3. Porque aquí, ya lo vamos a ver más adelante, espero que lleguemos a ver eso, empieza a hablarse que el centro de la historia es Cristo. De hecho, los padres lo van a estar diciendo en algunos textos. El centro de la historia es Cristo. O sea, ya hay una conciencia de que están ante una nueva era.
¿Por qué? Porque el nacimiento de Cristo representa eso. Llega el Mesías y entonces estamos construyendo el reino de Dios. De ahí viene el libro que más adelante, dentro de esto, bueno, más adelante, porque este va a ser del siglo V, si no estoy mal, San Agustín escribe las ciudades de Dios, ¿no? Y habla dos realidades, dos momentos, la ciudad de los hombres que se está desmoronando, la ciudad de Dios que empieza a triunfar y todo esto que se dice en este texto, que es muy importante para comprender el contexto de estas comunidades cristianas amenazadas por el avance de los pueblos germánicos. Pero entonces, para responder a su pregunta, ¿ya existía esa conciencia? Por supuesto que sí. Y están actuando en consecuencia, ¿no?, de esta conciencia de su realidad histórica del momento. No sé si por ahí va su pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. De nada, gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya si quieren ir a dormir o ponerse al día de lo que dijo hoy Martí Toc, pues entonces no me resta más que agradecerles su constancia. Vamos a ver cuántas y cuántos estuvimos. Bueno, vamos bien, todavía somos 12, éramos 26, pero está bien, veamos un número que está bien. Nos veremos entonces el próximo martes, ya les anuncié, para hacerlo un poco más de historia y vamos a dejar un poco de lado la teología y la filosofía. Vamos a empezar a abordar la realidad de Constantino y el momento en que pasa a ser una religión lícita el cristianismo. Que pasen muy buenas noches, que descansen. Muchísimas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Hasta el otro